Lección 5 para el 1 de febrero del 2014. Discipular a los enfermos. La lectura bíblica la encontramos en San Mateo capítulo 15, versículos 30 y 31. Dice la palabra de Dios. Y grandes multitudes vinieron a Jesucristo, trayendo consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros, y los pusieron a sus pies y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos ser sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Qué maravilloso, Esa es la lección que vamos a estudiar durante toda esta semana. Discipular a los enfermos. Tremendo ejemplo. La primera lección, ¿verdad? Los discípulos, las escrituras, viendo a Jesucristo, cómo usaba las escrituras. La segunda lección, la manera, el método, una de las formas favoritas, profetizadas, que utilizó Jesús para discipular, metáforas, parábolas. Luego el ejemplo en ese trabajar para discipular a otro de Jesús en la oración, cómo usó la oración. Y la lección anterior, los niños, cómo discipular a los niños, la importancia de los niños en este proceso evangelizador y especialmente en este momento histórico, la importancia que le dio Jesús a los niños. Y ahora vamos a ver discipular a los enfermos. Dice una parte de la introducción: Jesús dedicó más tiempo a la curación de los enfermos que a la predicación. San Juan 13:15, como dice la palabra de Dios: ejemplos os he dado, dijo Jesucristo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús dedicó más tiempo a la sanidad de los enfermos que a la predicación. Hoy mayormente es al revés. Dedicamos más tiempo a la predicación que a la sanidad de los enfermos. Vamos a estudiar esto a medida que avanzamos en la lección. Domingo 26 de enero, el Mesías sanador. Vamos a ver allí la comparación de lo que fue el ministerio de Jesús con las divinidades humanas, las divinidades satánicas. Nos mandan algunos textos bíblicos. Isaías 53:4, texto clave dentro de los varios textos, 3 textos que nos mandan aquí en el folleto. Dice este texto, ¿verdad? Él llevó nuestras enfermedades. Interesante esto. Llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Dice el folleto que la palabra dolor viene de enfermedad. O sea que podríamos traducir: Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras enfermedades. El ejemplo típico cuando uno habla de este texto lo podemos encontrar en San Mateo capítulo 8, 14 al 17. Leámoslo. Y vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro era casado. Debiera uno decir, no, la Iglesia Católica no debiera prohibir que los sacerdotes se casaran, porque si el primer papa, como dicen ellos, que no fue así, pero así lo dicen ellos, el primer papa fue Pedro, bueno, Pedro era casado, Pedro creía en la familia, estaba con la familia y así Dios lo permitió. Y vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro postrada y con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Inmediatamente de experimentar la sanidad, servir. Y caída la tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y con su palabra echó fuera a los espíritus y sanó a todos los que estaban enfermos,
¿Saben ustedes para qué? Dice el versículo 17 de San Mateo capítulo 5. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías. Ya te refería aquí a Isaías 53:4. Cuando dijo, Él mismo, hablando de Jesús, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Qué tremendo. Cumplimiento profético, Jesús llevando la enfermedad. Hago énfasis en esto porque hay que pedirle a Dios que nos dé esa fe. De que el padecimiento que tú llevas o yo puedo llevar, Él lo carga. Y aquí está una demostración. La fiebre de la suegra de Pedro cayó sobre él. Él llevó esa carga, él llevó esa enfermedad, ese sufrimiento de la enfermedad fue sobre él, para que no fuera sobre ti, sobre mí. Hay que tener confianza en esta palabra hermosa. Los evangélicos le explotan mucho, nosotros poco, muchas veces le damos relevancia, muy poca relevancia le damos a estos textos. Pedirle a Dios esa fe. Así como cargó con nuestros pecados, también llevó nuestras enfermedades. El dolor de las enfermedades lo llevó Él. Jesús, llévate este dolor. Jesús, pongo sobre ti esta enfermedad. Tú moriste por ella también, no solamente por mis pecados, sino por las consecuencias del pecado. Como si fueras el peor enfermo, el peor pecador. Palabra que uno deduce de este estudio, de esta palabra santa. Otra cita que mandan aquí, viendo el Mesías sanador, que es el título de esta primera parte. Bueno, el cumplimiento literal de Isaías 53:4, Mateo 8:17, y en Juan 9:1 al 3, la tercera cita, dice, cuando sanó el ciego de nacimiento, y Jesús dijo, me es necesario hacer las obras que mi Padre me envió, diríamos nosotros. Gloria a Dios por nuestro gran Mesías sanador. Dice la lección, analizando la parte histórica, dice lo siguiente. Dice el folleto, en la antigüedad se consideraba la enfermedad como el resultado de pecado. Y aún hoy, ¿quién no se ha preguntado si la enfermedad no es un castigo por el pecado? Los amigos de Job le sugirieron que su mala fortuna y su enfermedad eran el resultado de faltas ocultas, diciéndole que sus pecados habían generado tal situación. Los discípulos de Cristo entendían la ceguera como un castigo por las faltas de alguien, lo que sugiere que la enfermedad no requería diagnóstico o una medicación, sino expiación. La referencia de Mateo a las profecías mesiánicas de Isaías afirman que Cristo cumplió esta predicción y que se encuentra curación nada menos y nada más que en él. Diversas tradiciones paganas incluían divinidades sanadoras, pero ninguna de esas divinidades, dice que el folleto, proponía que los dioses realmente tomaran las enfermedades sobre sí mismos. Solamente Dios, ¿verdad? Jesucristo. Él cargó nuestras enfermedades. Ningún dios pagano hacía eso. Otras tradiciones tenían una expiación sustitutiva para beneficiar a la realeza. En otras palabras, se sacrificaban personas por el rey, pero nunca el rey se sacrificaba por los ciudadanos. Este fue el caso de Jesús. Ninguna divinidad se ofrecía por el pueblo. El pueblo se ofrecía por la divinidad. O sea, el pueblo se ofrecía para que la divinidad se contentara y no los azotara como ellos concebían en alguna situación irregular que estuvieran pasando. Les sacrificaban a sus hijos. Si el rey estaba enfermo, hasta sacrificaban personas para que la divinidad se compadeciese.
Aquí no, aquí es que la divinidad viene a morir para la salvación, para la sanidad del pueblo. Cuán diferente de todas las culturas es Cristo Jesús. Es el Jehová, es la deidad del pueblo hebreo, que también es para nosotros como los israelitas espirituales. Es maravilloso, ¿verdad? Entonces en esta primera parte vemos que Jesús trasciende todas esas culturas. El Mesías sanador para ti y para mí. El que llevó nuestras enfermedades, el que llevó los dolores de las enfermedades. Todo eso es una bendición para ti y para mí. La segunda parte tiene que ver con el lunes 27. Habla de sanar el cuerpo. Y uno encuentra allí un ejemplo de una curación en San Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. También en San Mateo, capítulo 9. Nos habla también de esta experiencia de este hombre paralítico que necesitaba sanidad. Dice que nos enseña con respecto a la conexión entre la enfermedad física y la pecaminosidad. ¿Qué lección deberíamos tomar de esta historia? Bueno, abreviando la historia, aquel hombre que fue muy enfermo, parafraseando aquí o abreviando el versículo, aquel paralítico que instó a 4 amigos para que lo metieran, ¿se acuerdan? Por aquel agujero que se hizo en el techo. Él mismo dio la idea, dice Elena White en el Ministerio de Curación. Y al verlo Jesús, a los paralíticos y a los amigos, pero específicamente el énfasis, la Biblia dice, al ver Jesús la fe de ellos, fíjese que narra la fe de los amigos. ¿Cuánta fe tenían esos amigos en que podía ocurrir algo allí? Más la fe del paralítico en sí. Pero aquí dice, al ver Jesús la fe en ellos, Jesús dijo al paralítico, en Marcos 2, 1 al 12, tus pecados te son perdonados. Pero cuando uno lee el libro de San Mateo, la misma narración, de la que utiliza Elena White en el libro Ministerio de Curación, dice de una manera tan bonita. También al ver a Jesús, la fe de ellos, de esos 4 hombres, le dice al paralítico, fíjese, ve la fe de ellos, pero se dirige al paralítico. Ten ánimo. En la versión que aparece en el Ministerio de Curación de Elena G. de White dice, confía. Es lo mismo, ¿verdad? Pero como se entiende más. Ten ánimo. Confía, hijo, tus pecados te son perdonados. La lección dice sanar el cuerpo, pero realmente aquí estamos viendo, antes que sana el cuerpo, hay muchos otros ejemplos donde se ve curación inmediata del cuerpo, otros milagros. Sin embargo, aquí estamos viendo que no es sanidad del cuerpo, como sugiere el título de la lección en este día, sino que aquí que el cuerpo está supeditado a una sanidad mental, que es la lección del día martes. Pero fíjense lo que dice aquí, ten ánimo, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. No le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, sino que le dijo primero, ¿qué? Ten ánimo, confía. ¿Por qué esa palabra? Ten ánimo, confía. No tenía ánimo, en el al revés. No tenía confianza. ¿Pero en qué? ¿Que no iba a ser sanado físicamente? No. Fíjese lo primero que le dice Jesús es, tus pecados te son perdonados. ¿Qué implica eso? La angustia de este señor no era por la enfermedad física en sí. Directamente, bíblicamente hablando aquí, la angustia es por un problema aquí de pecado en su cabeza. Cristo lee y se da cuenta que la tensión fuerte de este señor es en la mente, es sentirse pecador, sentirse que Dios no lo puede perdonar, no tanto el estar paralítico. Por eso la primera palabra que surge de Jesús es confía. Como decir, confía, yo te voy a perdonar.
confía, yo te voy a limpiar de pecado. Tremendo, ¿verdad? Después de eso, el poco críticos, aquellos teólogos, doctores, principales de la sinagoga, pero este hombre tiene potestad, está blasfemando porque está perdonando pecado. Bueno, para que ustedes vean que el Hijo de Dios puede perdonar pecado y sanar, yo te digo a ti, le dijo Jesús al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Pero porque primero vino la sanidad espiritual y luego vino la sanidad física. En el ejemplo que aparece aquí en la Sagrada Escritura, ten ánimo, yo te puedo perdonar los pecados, confía, en mí hay poder para perdonar los pecados. Y el hombre venía, no, aparentemente uno ve aquí que el problema es físico, el problema es que está paralítico. Y Jesús ha debido resolverlo como otros paralíticos, que Jesús le dijo, toma tu lecho y anda, en San Juan. Aquellas aguas que se movían, ¿se acuerdan? Decían ellos que cuando un ángel movía las aguas, donde una gota de agua, una porción de agua caía, una vez que se revolvía el agua, la persona sanaba. Y se acercó a Jesús aquel hombre, ¿tú quieres ser sano? Pero ¿cómo voy a ser sano si siempre que trato de llegar aquí cojo y enfermo, hay otro que delante de mí va y se recibe la bendición? Y Jesús le dijo entonces, levanta tu lecho y anda, toma tu lecho y anda, levántate, toma tu lecho y anda. Ahí sí fue directo Jesús. Pero en este caso el problema era mental. La gran tensión de este hombre era si podía ser perdonado su pecado. Qué tremendo, ¿verdad? Vamos a leer algo de lo que dice el Ministerio de Curación. Dice en la página 49 de la curación del alma. El paralítico de Capernaum, como el leproso, este paralítico había perdido toda esperanza de restablecimiento. Su dolencia era resultado de una vida pecaminosa y el remordimiento amargaba su padecer. En vano había acudido a los fariseos y a los médicos en busca de alivio. Le habían declarado incurable y condenándole por pecador. Habían afirmado que moriría bajo la ira de Dios. El paralítico había caído en la desesperación, pero después oyó hablar de las obras de Jesús. Otros, tan pecadores y desamparados como él, habían sido curados, y él se sintió alentado a creer que también podía ser curado si conseguía que le llevaran al Salvador. Decayó su esperanza al recordar la causa de su enfermedad, pecado. Sin embargo, no podía renunciar a la posibilidad de sanar. Bíblicamente es así. Aquí lo está diciendo la guay, pero bíblicamente ya está revelado. Primero que le dijo Jesús fue que, hijo, tus pecados te son perdonados. Confía, ten ánimo, porque el problema de él era mental. El problema es que se consideraba que él sabe por qué le vino esta enfermedad, tanto, diríamos nosotros hoy en día, tanto de aguardiente, tanta pornografía, tanta droga, tanta tomar medicina indiscriminadamente, tanta tensión en el trabajo, el comer, lo que sea, simplemente satisfacer el gusto, el trabajar en exceso, el saber, el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Cuántas cosas usted y yo sabemos que son buenas y no la estamos haciendo? ¿Es bueno no comer carne? Sí, es bueno no hacerlo. Ah, bueno, el hecho de saber que es bueno no comerla y seguirla comiendo, eso es pecado. Y el que peca se va a perder. ¿Es bueno acostarse temprano? Sí, es muy bueno acostarse temprano. ¿Qué es pecado? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Ah, saber hacer lo bueno, saber que es bueno acostarse temprano y no hacerlo, pues es pecado. ¿Es bueno no trabajar en exceso? Sí, es bueno no trabajar en exceso, dicen las personas. Ah, saber hacer lo bueno y no hacerlo, trabajar en exceso sabiendo que es bueno no hacerlo, es pecado. Entonces, de allí usted va colocando esta palabra
Si usted, ¿cuáles son las cosas que sabemos que son buenas y no las estamos haciendo? Y hermanos, si nosotros no corregimos, nos vamos a perder, porque la paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23. ¿Es bueno que las mujeres no estén usando faldas cortas? Sí, es bueno que usaran una forma más decente. Ah, bueno, ¿y por qué la usa? Quiere decir que es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es bueno no introducir ni en la cabellera ni en el cuerpo sustancias químicas que destruyen nuestro cuerpo y el cuerpo de las horas. Sí, sería lo mejor evitarlo. Es bueno no hacerlo. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Si yo lo hago, estoy pecando. Y así sucesivamente. Bueno, este hombre también estaba agobiado porque sabía que su vida era pecaminosa, su vida había sido las consecuencias de lo que él estaba experimentando, era resultado de una vida de desobediencia, una vida de práctica de lo que le desagradaba a Dios. Entonces se sentía inhibido pues, de ir a Jesús. Pues. Por eso Jesús le dice, no le dice cúrate, sí, ya usted está curado de la parálisis. No, primero ataca el corazón. Confía en mí, ten ánimo, le dice Jesús. Tus pecados te son perdonados. Entonces esa era la primera aspiración que él tenía. Dice en la página 52, la curación del cuerpo era prueba evidente del poder que había renovado el corazón. El paralítico, dice la página 52, Ministerio de Curación, encontró en Cristo curación para su alma y para su cuerpo. Necesitaba la salud del alma antes de poder apreciar la salud del cuerpo. Necesitaba la salud del alma antes de poder sanar la enfermedad física. Cristo tenía que infundir alivio al espíritu y limpiar el alma de pecado. No hay que pasar por alto esta lección. Actualmente miles que adolecen de enfermedades físicas, desean como el paralítico oír el mensaje: tus pecados te son perdonados. La carga del pecado con su desasosiego y sus deseos nunca satisfechos es la causa fundamental de sus enfermedades. No podrán encontrar alivio mientras no acudan al médico del alma. La paz que él solo puede dar devolverá el vigor a la mente y a la salud del cuerpo. Es la revelación, ¿verdad? En el deseo de toda la gente, apenas 2.32, 2.34, que habla parecido a esto, dice: sin embargo, no era tanto la curación física como el alivio de su carga de pecado la que deseaba. Si podía ver a Jesús y recibir la seguridad del perdón y de la paz con el cielo, estaría contento de vivir o de morir según fuese la voluntad de Dios. Oh, si pudiese llegar a su presencia, decía el paralítico. No había tiempo que perder. Sus carnes macilentas mostraban ya rastros de descomposición, pero anhelaba era la paz mental, anhelaba era la sanidad del espíritu. Hay la parte que viene, voy a comentar una parte aquí al final que del folleto, que es por ejemplo, dice: por medio de la curación física realizaba una transformación espiritual algunas veces, pero aquí estamos viendo en este renglón de la lección que primero se curaba el alma y después la parte física. Sanar la mente y el cuerpo, porque vamos a pegar, esto va pegado, la lección del día martes 28 de enero. Nos mandan a leer algunos textos, ¿verdad? Como San Mateo 6:10 al 34. Donde está vuestro tesoro, allí está el corazón. Y estos textos nos dicen cómo podrían los principios que enseñan estos versículos aliviar la ansiedad, la culpa, la vergüenza, que son la base de muchas enfermedades mentales. Entonces aquí el énfasis es: Cristo sanaba el alma y como resultado el cuerpo también sanaba. Había enfermedades que Cristo directamente apelaba a que los demonios saliesen, a que se curasen, un ciego, un leproso, y también eran curados. Pero hay situaciones, hermanos, como dicen los psicólogos, y también Elena White lo dice, más del 90% de las enfermedades
provienen de la mente. Ya lo vamos a leer. ¿Cómo evitar esto? Entonces en San Mateo 6, 19 al 34 dice: donde está vuestro tesoro, allí estará el corazón. No se puede servir a Dios. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No os afanéis, y ahí aparece el texto, que comeréis o que beberéis. Donde está vuestro tesoro, allí estará el corazón. ¿Qué es lo que más nos interesa en esta vida? Allí está nuestro sentimiento, allí están nuestras emociones centradas al 100%, hermano. Dependiendo de lo que sea más importante en la vida, ahí nuestro corazón va a estar. Y si eso que es importante y relevante en la vida es tu tesoro y es mi tesoro, no satisface las profundas necesidades del alma, mire, eso es un estrés seguro. Porque fuera de Cristo todo lo demás es pasajero, todo lo demás se acaba, todo lo demás pasa, como dice la revelación. Entonces produce el famoso estrés, angustia, desesperación por logros, metas terrenales que se convierten en tesoros, estudios, trabajos, propuestas afectivas, compañerismos que no se dan como uno quisiera, relaciones de trabajo insatisfechas. Si ese es el tesoro, si eso es lo más importante en la vida, hermano, este es un fracaso. Porque todo eso depende de otro. Y otro que es inestable. Llámese mujer, llámese hombre, llámese trabajo, llámese lo que sea, riqueza. Por eso dice también el mismo texto, no se puede servir a la riqueza, tener el corazón en la riqueza como principal y también tener a Dios en primer lugar como un tesoro. No, no, no. El tener a Dios como el gran tesoro en nuestro corazón hace que todo lo demás venga por añadidura. Riqueza, comida, ropa, todo eso. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, el reino de Dios, el gobierno de Dios y lo justo de ese gobierno, y todo lo demás, ¿qué es todo lo demás? Vestido, comida, vendrá por añadidura. Y para tener vestido, comida, se deduce que hay un trabajo. El trabajo, todo lo que la parte material queda satisfecha en la medida que somos satisfechos, somos llenados de Dios. Donde está tu corazón y mi corazón, donde está el tesoro. ¿Cuál es el tesoro hoy en tu vida y en mi vida? ¿Qué es lo más preciado para ti que consideremos un tesoro? Allí va a estar nuestros pensamientos. Allí, cuando dice corazón, allí va a estar nuestras pasiones, allí va a estar nuestras emociones, allí va a estar nuestros sentimientos. Segundo texto, 1 Pedro 5, 7. Dice: echando toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda ansiedad, toda preocupación, dice, echémosla en Él. Qué bonito, ¿verdad? 1 Pedro 5, 7. Toda ansiedad, toda desesperación, echémosela a Él. Parece San Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, mi carga es ligera. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Como dice Pedro, ¿verdad? Vuelvo a repetir. Echando toda vuestra ansiedad, toda, que no quede ninguna, en Jesucristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuál es tu ansiedad? ¿Cuál es mi ansiedad? El énfasis en esta parte es la mente aquí. Porque si hay ansiedades, si nuestro tesoro son cosas que no es Dios primeramente, la enfermedad va a cundir en nuestros corazones. A veces le chequean a uno de todo y no hay nada. Aparentemente los exámenes todo está bien. Entonces lo que le dicen es, alguna preocupación tiene usted, pero como yo le decía la otra semana, puede ser un demonio que esté metido allí en tu cuerpo y en mi cuerpo. Un demonio de enfermedad, un espíritu de enfermedad, como aquella mujer que tenía 18 años azotada por enfermedad, y eso tuvo que desatarla de esa enfermedad que tenía. Pero como hoy no se cree en eso, estamos esperando que un laboratorio médico, un laboratorio clínico, un bioanalista diga, bueno, aquí está sangre roja, que hay presencia de demonios. Eso nunca lo vas a oír. Esto está en la dimensión espiritual, que Cristo sí creía y Cristo nos dio evidencia. No, eso ya pasó de moda, los demonios. Eso era porque Jesús no entendía los problemas mentales, entonces le atribuía a desajustes
de epilepsia, desajustes emocionales, cuando eran muy exacerbados, no, eran demonios. Ignorante usted y yo, si pensamos así. Pero el maestro sí sabía con quién estaba tratando. Y sabemos que la lucha no es contra carne y sangre, como dice Efesios 6. Y sabemos, como dice Apocalipsis 12, que la tercera parte de los ángeles fueron sacadas del cielo y están aquí en la tierra. Son los espíritus malos. Son demonios de diferentes especialidades. Entonces todos estos textos nos están diciendo aquí, mira, la mente es clave en todo esto. Si la mente no se conserva como debe ser en Cristo, hermanos, bueno, las ansiedades nos van a matar. Otro texto, 2 Corintios 4, 7 al 10. Dice, es interesante este, mira, atribulados en todo, dice el apóstol, pero no angustiados. Podemos estar atribulados, hermano, pero no angustiados, dice el apóstol. En apuros. ¿Quién no puede pasar por apuros? ¿Quién no es atribulado? Pero no nos angustiemos. ¿Quién no puede pasar por un apuro? Pero ¿cuál es la recomendación? Pero no desesperados. El apuro nos lleva a desesperarnos. La tribulación nos lleva a angustiarnos. Pero el apóstol dice, atribulado, pero no angustiado. En apuro, pero no desesperado. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Podemos estar derribados, haber fracasado en algo, haberle fallado a Dios, pero eso no quiere decir que estamos muertos. Eso no quiere decir que estamos, como dice el apóstol Pablo, esa tercera cita hermosa, 2 Corintios 4, 7 al 10, derribados, sí, nos tumbaron, pero no estamos destruidos, hermano. El Señor nos levanta con su poder. Vuelvo a repetir, atribulados, pero en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén, gloria a Dios. En otras palabras, ni la angustia, ni la desesperación, ni la persecución, ni el que nos derriben, como decía el apóstol Pablo en capítulo 8 de Romanos, nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En otras palabras, en tribulación, en angustia, en apuro, en persecución, en que nos derriben, en todo hay solución. En todo hay una propuesta para que nuestra mente no se desgaste, porque el desgaste está en la tribulación. Si nos angustiamos, el desgaste y el socavar de la mente lo puede producir un apuro, pero nos da la solución, nos dan el remedio, pero no desesperado. Nos pueden producir aquí socavar, el menoscabar la fuerza de la mente, el sentirnos perseguidos, pero el Señor no da el remedio. Pero usted no está desamparado, no puede evitar que usted no lo persigan, pero no lo voy a desamparar. No, usted puede estar derribado, yo puedo estar derribado, pero no destruido. Está derribado para ir a una solución. Usted no está destruido. Levántese en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Okay? Ninguno de estos factores que a la mente la ponen pero por el suelo muchas veces, y que Dios dice no voy a permitir que tú pases por ella. No, Dios permite. Sí, vas a estar atribulado, pero yo sé cómo lograr que tú no te angusties. Vas a estar en apuro, no voy a evitar que estés en apuro, pero yo sé cómo hacer que no te desesperes. Sí, puedes estar sufriendo persecución, tranquilo, pero yo no te voy a desamparar. Puede ser que se sientas derribado, pero yo te hago sentir que no estás destruido. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y Filipenses, una cuarta cita aquí maravillosa, ¿verdad? Capítulo 4, del 4 al 9, dice: por nada estéis afanosos. Imagínense. Sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestra mente. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que nadie puede
medir esa magnitud de la paz de Dios, guardará nuestros corazones y nuestra mente. Entonces, esta tensión que causa en el mundo tendría aflicción, dice el Señor, pero confiad, yo he vencido el mundo, dice el libro de San Juan. Qué hermoso, ¿verdad? La palabra, cómo nos da sanidad a la mente, en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y la última cita que mandan aquí, 1 Juan 3, 20 al 22, se puede concluir: Dios conoce todas las cosas. Alabado sea el nombre de Dios. Mire como dice el último versículo de San Juan capítulo 16, que es el 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Palabra de nuestro Dios. La lección, es bueno abreviarle esto que aparece en el espíritu de la profecía, especialmente en Consejo sobre la Salud, la página 341. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental, dice el Espíritu Santo a través de Elena White. Las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, sentimiento de culpabilidad y desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y llevan a la muerte. ¿Qué lleva a la muerte y al decaimiento? Repito, muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. ¿Cuáles? ¿Cuáles depresiones mentales? Las penas, la ansiedad, el descontento, remordimiento, sentimientos de culpabilidad, sentimientos de desconfianza, menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. Mire las causas, la mente. Por eso la mayoría de las enfermedades, casi un 100%, son de origen mental. Pero ya vimos los antídotos, ¿verdad? Algunas veces la imaginación produce la enfermedad. Oiga esto. Y es frecuente que la agrave. Muchos hay que llevan la vida de inválidos cuando podían estar sanos, si pensaran que lo están. Si pensaran que están sanos, estarían sanos. Pero como no piensan, están inválidos. Muchos se imaginan que la menor exposición del cuerpo les causará alguna enfermedad. Y efectivamente, el mal sobreviene porque se le espera. Yo no voy a comer esto porque me va a caer mal. Pues le va a caer mal. Yo no puedo bañarme porque me voy a enfermar. Se va a enfermar. O sea, ya con la mente predisponen el cuerpo para la enfermedad. Y lo que están pensando que le va a venir, pues eso les viene. Yo como que tengo aquí un tumor. Yo como que tengo aquí una pelota. Yo como que tengo esto aquí dañado. Y uno se toca aquella parte. Pues usted está enviando un mensaje del cerebro a esa zona. Y si lo cree, bueno, así como para lo bueno, para el que cree todo le es posible. Bueno, para el que cree que algo malo le va a pasar, también le es posible. Entonces la mente es terrible. Y la mente está condicionada por el estómago. Dependiendo de la comida que usted consume, hermano, se produce una buena sangre que va a alimentar ese cerebro, o bien le crea conflicto porque no es capaz de desarrollar sus funciones perfectamente, ni oír a Dios porque Dios se comunica a través del cerebro, o bien crea una sangre bien buena que hace posible que sus pensamientos sean nobles, honestos y usted descanse plenamente en el Señor. La relación estómago-cerebro y cerebro-estómago. Pero estamos viendo aquí unas causas de estas enfermedades terribles, ¿verdad? La imaginación. Muchos imaginan que la menor exposición, bueno, al mal le va a producir mal. Muchos mueren de enfermedades cuya causa es puramente imaginaria. Mira aquí una solución. El valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud. Así como las penas, las ansiedades,
el descontento, el remordimiento, sentimientos de culpabilidad, ¿cuál de eso tiene usted y tengo yo? Y desconfianza, menoscaban las fuerzas vitales y llevan al descontento y a la muerte. El valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida. Mientras lo primero lleva a la muerte, esto alarga la vida. Un espíritu satisfecho y alegre es como salud para el cuerpo y fuerza para el alma. El corazón alegre es una buena medicina. Proverbios 17:22. En el tratamiento de los enfermos no debe pasarse por alto el efecto de la influencia ejercida por la mente. Aprovechada debidamente la mente, esta influencia de la mente resulta uno de los agentes más eficaces para combatir la enfermedad. ¿Cuál es uno de los agentes más eficaces para combatir la enfermedad? ¿Cuál es uno de los agentes más eficaces para combatir la enfermedad? Tu mente y mi mente. ¿Qué hay en mi mente? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en mi mente? Dios la puede utilizar. Mi imaginación puede ser positiva, alegre, contenta. Pensar que hay un Dios que nos ama a pesar de la tribulación y lo que nos esté pasando. ¿Es real eso? ¿Qué pasa con nuestra mente? Interesante, ¿verdad? Analizar esto. Dice Matutina, Hijas e Hijos de Dios, página 248. Comentando primero de Juan 4:8. En el amor no hay temor. Esta es una declaración importante porque hay muchos que desean amar y servir a Dios. Usted y yo lo queremos hacer, ¿verdad? No obstante, cuando viene la aflicción sobre ellos, no disciernen el amor de Dios en ella, sino la mano del enemigo. Se conduelen, murmuran y se quejan, pero este no es el fruto del amor de Dios en el alma. Si tenemos perfecto amor, sabemos que Dios no está tratando de herirnos, sino que en medio de las pruebas y del dolor y las penas está tratando de perfeccionarnos, nada menos y nada más, y probar el temple de nuestra fe. Cuando dejemos de preocuparnos, esto es mental, ¿ve?, en cuanto al futuro, y comencemos a creer que Dios nos ama y desea hacernos bien, confiaremos en Él como el niño confía en su padre amante. Entonces nuestras dificultades y tormentos desaparecerán y nuestra voluntad será absorbida en la voluntad de Dios. Ahí está otra píldora para que nuestro cerebro descanse. No veamos la tribulación en este momento, no veamos la dificultad que nos está pasando en este momento como que si Dios nos abandonó, está el diablo allí dándonos durísimo y Dios como que se olvidó de nosotros. No, Dios nos ama. Y si nosotros amamos a Dios, no podemos estar pensando que porque lo que nos está pasando nos va a quitar las ganas de amarle. Por eso dice, cuando dejemos de preocuparnos en cuanto al futuro y comencemos a creer que Dios nos ama, en medio de lo que nos pueda estar pasando, Dios nos ama y que desea hacernos bien, confiaremos en Él como un niño confía en su padre amante. Bueno, hermano, sanidad del cuerpo, sanidad del espíritu, excelente. La resurrección, parte del día miércoles, y la vida. Nos mandan a leer Lucas 17, 11 al 17, resurrección de un hijo único de la viuda de la ciudad de Naín, aquel entierro, ¿verdad? Iba allí Jesús, hizo posible la resurrección del que el muchacho que iba a ser sepultado. Luego en Marcos 5, 21 al 43, la hija de un principal, hablando de Jairo, príncipe de la sinagoga, le dice aquellas famosas palabras, Talita Komi, muchacha, a ti te digo, levántate. Y en San Juan 11, la famosa resurrección. Aquí dice, los políticos, los artistas y los atletas siempre ofrecen algo para generar seguidores. Los políticos usan la retórica y promesas increíbles. Los artistas y los actores usan sus habilidades para emocionar a sus oyentes, dice el folleto de Escuela Sabática. Los atletas sorprenden con sus capacidades físicas
Los espectadores los siguen deseando poder hacer cosas similares. ¿Qué ofrece Jesús? Reducir el desempleo, salarios mayores. Tiene habilidades sorprendentes que arrancan lágrimas o una amplitud vocal increíble. No. Jesús ofrece algo que nadie más en el mundo puede dar: vida eterna en un mundo nuevo. En contraste con esto, ¿qué otra cosa importa? Mientras que la televisión ofrece cosas demasiado buenas para ser ciertas, Jesús va más allá, como con un trato único, la vida eterna a precio cero y sin costos. Y sin costos de envío. Los escépticos se burlan de esta oferta sin precedentes. Los competidores fabrican imitaciones baratas del concepto satánico del alma inmortal. Los interesados investigan la propaganda con preocupación. Por eso Jesús proveyó 3 demostraciones para convencer a los escépticos: exponer las imitaciones y satisfacer a los legítimos buscadores. La hija de Jairo, el hijo de la viuda y finalmente Lázaro demostraron que esta oferta, demasiado buena para ser cierta, es auténtica. Maravilloso, ¿verdad? ¿Quién puede resolver el problema de la muerte? Cristo Jesús. ¿Quién puede resolver para siempre el problema de la ansiedad, de la angustia que vive este mundo, del descontento? Cristo Jesús. ¿Quién puede resolver en lo más profundo del ser la criminalidad, el odio, el rencor, ese problema mental horrible del que se generan toda la problemática del mundo? Vamos a leer un poquito lo que dice Santiago. Pregunta en el capítulo 4 de Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de nuestras concupiscencias? ¿Y qué son concupiscencias? Deseos pecaminosos. ¿De dónde viene todo este pleito del mundo? ¿Quién propone soluciones a todas estas dificultades en el mundo? Como dice aquí, ¿de dónde vienen las guerras? Tan horrible esto de la guerra. Y los pleitos entre los seres humanos. En el fondo, el origen, más que un sistema gobernante, una filosofía, el gran problema está en el hombre. No es de nuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros. No es de la mente, de los deseos pecaminosos que están allí. ¿Y quién tiene acceso a la mente? ¿Qué político? ¿Qué filósofo? Nadie, solo Dios, que fue el que hizo la mente. Ahí está el origen de la guerra. Los deseos pecaminosos. Si eso es erradicado, que eso es el 10º mandamiento, no codiciarás, la situación cambia. Sigue diciendo: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis y no tenéis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ahí está el origen. Nadie puede prometer la solución al gran conflicto terrible que se produce todos los días en el corazón de los seres humanos. Ni político, ni artista, ni atleta, nada puede ofrecer, ni puede llenar las grandes necesidades que tiene el alma de algo trascendente, de algo que vaya más allá de lo físico, de lo material. Solamente Dios. Y por eso lo máximo, pues, como para demostrar su credibilidad irrefutable, que todavía hoy nadie puede hacerlo, fue capaz de dar vida al que estaba muerto. Y aquí en esta tierra, resucitarnos, de vivir en un mundo donde está nuestro tesoro, como si el tesoro más grande fuera este mundo. El estudiar por estudiar, el comer por comer, el darnos gusto por darnos gusto, como si eso fuera el objetivo final de nuestra vida. El despertar nuestra realidad y resucitarnos de esa realidad diabólica en la que muchos nos movimos
y todavía bautizados, no nos desprendemos. El resucitarnos a pensar en ese poder recreativo de la mente, en ese poder restaurador de la mente, en ese poder que limpie todas nuestras concupiscencias. Mire, ese es el mayor milagro de los milagros. Se acaban los pleitos, se acaban las guerras, y nace el amor, y nace la compasión, y nace la sensibilidad de los unos para los otros. No nos toca esperar morirnos para resucitar y celebrar eso que nadie puede hacer, sino que en este momento podemos experimentar una resurrección. Aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hay que morir a este mundo. Fíjense que para ser aceptado en el gobierno de Dios, militante de la iglesia, el bautismo implica que tenemos que morir. Cuando estamos bajo el agua, hemos sido sepultados. Ese hombre que se acostumbró, esa mujer que se acostumbró a vivir en esta tierra, a gustar las cosas de esta tierra, a creer que ella es ciudadana o ciudadano de esta tierra, esos conceptos mentales y prácticos mueren cuando nos bautizamos. Debería ser así. Y Dios dice, tienen que resucitar. Ahora no van a ser engendrados de carne ni de sangre, van a ser engendrados por la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Ese poder creativo allá del principio del mundo, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Ese poder tiene que venir a nosotros. Ese poder que resucitó a Jesús de la tumba también se apodera de nosotros, porque ahora tenemos otra naturaleza, ahora tenemos otra visión. Debiera ser así. Ahora no, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Solo Dios puede hacer eso en los seres humanos, y solo los que realmente experimentemos que nuestra ciudadanía, nuestra patria, no es la nación donde nacimos, sino está allá en el reino de los cielos. Cuando entendamos que estamos de pasada aquí en esta tierra, que somos extranjeros en este planeta Tierra, nuestras costumbres son diferentes a las que el mundo tiene. Somos embajadores, somos representantes de un modelo de gobierno diferente, que es el que Cristo instauró, está instaurando todos los días en nuestras vidas. Por eso que no podemos amar el mundo, no podemos amar lo que no nos pertenece a nosotros, lo que no es de nosotros. Ningún extranjero, una persona que está en tierra extraña aquí terrenalmente, va a amar más el país que está visitando, que está de pasada, que su propia patria. Y nosotros somos capaces de amar más esta tierra que nuestros orígenes, que son celestiales. ¿Cómo estaremos desquiciados en la mente? ¿Cómo estaremos disociados en la mente? Que somos capaces de tener más amor a esta tierra que a la tierra prometida, que Dios dice, ahí están nuestros orígenes. Al que nos ha dado la vida y que nos está diciendo, mire, pasen por esta tierra, pero su lugar, su morada final es el reino de los cielos. Muchas casas hay una nueva Jerusalén. Ustedes han nacido de nuevo, renunciando a este mundo, a todos esos caminos pecaminosos, para aceptar ahora una nueva vida, como nuevos seres humanos, resucitados a una nueva experiencia, para ser eterno y vivir con Cristo Jesús. Tener asegurada la eternidad, aunque nos toque morir, la muerte es un sueño. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. El Dios de Jacob, de Isaac, los da como vivos. Durmieron. No fue que fenecieron para siempre. Durmieron. Y si duermen, van a despertar. La resurrección y la vida. Y la última parte, hermano. ¿Cuál fue la herencia que deja Jesús con toda esta experiencia de sanidades? Bueno, aquí dan una cantidad de citas, 6 citas. Hechos 3, 1 al 19. Sanidad del cojo, Pedro, Juan. ¿Se acuerdan? Templo de la Hermosa. Aquel hombre pidiendo limosna. Bueno, Pedro y Juan dijeron, bueno, yo no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo damos. En el nombre de Jesucristo, levántate. Qué tremendo, ¿verdad? Y dice que después la gente se aglomeró y predicando el evangelio. Segundo, el mismo Hecho de los Apóstoles 5, 12 al 16. Por mano de los apóstoles muchos milagros y prodigios se hacían. Multitudes se unían al Señor. Hombres y mujeres traían, exponían los enfermos allí con las camillas en las calles, para que aunque no pudiesen oír a Pedro, tocar a Pedro, en este caso hablando de Pedro, aunque sea la sombra, tocase a uno de estos enfermos, y sanaban. Y la gente acudía de todas partes a seguir a Jesús. Tercero, en Hechos 9, 36 al 42, la resurrección de Dorcas,
en Jope. Después de esto, muchos creyeron. Cuarto, en Hechos 27 al 10, ¿se acuerdan de la resurrección de Eutico? El que cayó, estaba oyendo la predicación de Pablo, cómo Pablo lo resucitó. Excelente, cómo acompañaban esos poderes los discípulos. Las 5, 1 Corintios 12, 7 al 9 y 28 al 31. Dios da, el Espíritu Santo da la fe, da dones de sanidades, milagros. Y finalmente el libro de Santiago 5, 13 al 16. Los ancianos orando por los enfermos. Bueno, hermano, un legado que se dio a la iglesia primitiva y que para nosotros hoy también es un legado. La mano derecha del evangelio es el mensaje de la salud, es el mensaje del tercer ángel. Por eso a nivel mundial se dio esta orden de que cada iglesia, tu iglesia, mi iglesia local, fuera un centro comunitario de salud. ¿Cuántos están obedeciendo esto? Seguimos con los mismos métodos de siempre, ofreciendo una teoría, ofreciendo una fe de Jesús, sin el amor de Jesús. Campañas evangelísticas sin previamente el método de Jesús. Mezclarse con las personas, tener simpatía por las personas. Esos son los pasos. Satisfacer las necesidades de las personas, ganarse su confianza y finalmente ¿qué? Seguidme. Ese es el método de Jesús. Y una manera de mezclarse, simpatizar, satisfacer necesidades es el área de la salud. Cuando la persona se enferma, no tiene que ver nada, qué color es, qué religión es, qué ideología tiene, si es pobre, si es rico, nada. La enfermedad toca a todos por igual. Y como decía la otra semana, si hay un niño que sepa dar un pequeño tratamiento médico y ungido por el Espíritu y con la aprobación de Dios, y esa persona se sane. Si un niño está mandado a hacerlo en estos tiempos, usted y yo que somos adultos, cuánta bendición podemos llevar. No que sea para los médicos solamente, no, cada miembro de iglesia tiene que saber tratamientos médicos naturales, porque somos misioneros. No vinimos a este mundo para trabajar 6 días, bueno, noche, tarde, y el sábado, el viernes cansado, la sociedad de jóvenes donde se hace, o el sábado en la mañana, sociedad de jóvenes en la tarde, el sábado, para el domingo volver otra vez. Entonces dar buenas ofrendas, que está bien, para que otros hagan la obra misionera por mí, no es lo correcto. Tenemos que dar las ofrendas, pero nosotros también tenemos que disfrutar del gozo que siente alguien cuando tenemos un instrumento de salvación. Cuando tú compartes de lo tuyo para con él. Cada iglesia es un centro de salud comunitario, impartiendo salud, llevando el mensaje de la salud. Recuerden, para ser expositores de la salud tenemos primero nosotros que ser instrumentos de salud, dar ejemplo de salud. Recuerden, la Consejo sobre Régimen Alimenticio, la reforma pro salud es el medio de purificación de la iglesia. ¿Es el medio de qué? De purificación de la iglesia. Y el medio de aliviar el sufrimiento de los que no están dentro de la iglesia. Tú quieres purificarte, tenemos que estar purificados. Se está haciendo la purificación del santuario. También implica reforma pro salud. También implica que nuestros cuerpos sean un modelo de vida a quienes nos están observando. Y de esa manera mostrar que la salud que tenemos la podemos compartir. ¿Por qué viven más? ¿Por qué son sanos? ¿Por qué experimentan ese gozo, esa alegría? Y no se le ve cada momento un consultorio médico. No se le ve la casa llena de pura medicina. El día que se acaban esas medicinas se muere la persona. Pero Dios nunca se va a acabar. Dios siempre existe. Entonces tenemos que ser, por ejemplo, lo que estamos predicando, hermano. Por eso este mensaje es un medio poderoso, es la mano derecha, así como lo hicieron los discípulos. Y a nosotros también, como dice Marcos 16, ¿verdad? Vamos a leerlo. Como dice Marcos, ¿verdad? Le dijo Jesús: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, San Marcos 16, 15, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales, esto se nos olvida, y estas señales seguirán a los que creen.
¿Cuáles? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si bebieres cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hermano, estas señales confirmaban que tu palabra y la palabra que predicamos es verdad. Dios nos dé sanidad, como dice tercera de Juan. Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Prosperemos en todo, en salud, en bendiciones materiales para suplir a los que no tienen, y especialmente para tener este cuerpo listo para ser usado para ganar almas, para ayudar al necesitado y ser trasladado al reino de los cielos. Dios bendiga a su iglesia.